Hola, buenos días, hermanos. Vamos a meditar una palabra con Proverbios, capítulo 28, versículo 9. Proverbios 28, 9. Leo yo: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Hasta aquí. Este versículo habla de la oración. Vamos a pensar sobre este tema. Sobre todo aquí, una oración abominable, no aceptable a Dios. ¿Qué es la oración? Podemos decir que es una conversación entre Dios y el hombre. Una conversación consiste en hablar y oír. En cuanto a Dios, ¿cómo podemos oír de Él? Por escuchar su palabra, entendiendo su voluntad. Es oír de Dios. Y luego, ¿cómo podemos hablar a Dios? Podría ser por nuestra oración. Es una manera de expresarnos nuestro corazón. En una conversación entre Dios y nosotros, ¿quién debe ser primero en hablar? Por supuesto, Dios debe hablarnos primero y luego podemos hablar por nuestra oración. Es un orden apto en la oración. Muchos oran, aunque no son cristianos, en su necesidad busca a Dios por la oración. En la pandemia, por la salud, por la economía, por el problema familiar, muchos piden a Dios, pidiendo oración a los demás. Pero este tipo de oración urgente normalmente no es oído. ¿Saben por qué? Porque normalmente no buscan a Dios, no queriendo escuchar su palabra, solo piden según su necesidad. Es una oración abominable, podría ser. Primero deben escuchar de Dios. Hace unas semanas, una señora me escribió por internet buscando la página de iglesia, preguntándome algunas cosas sobre Dios. ¿Cómo puede acercarse a Dios? Parece que tenía alguna dificultad en su vida. Yo quería aprovechar este momento para evangelización. Ella me preguntaba algunas cosas, entre ellas me preguntaba, por la oración podría acercarse a Dios. Así me preguntaba. Entonces le respondía: antes de orar, primero tiene que conocer a Dios, tiene que escuchar la palabra, porque la Biblia dice: Dios no huye a los pecadores, no salvos, que son pecadores, su oración no es oída. Entonces ella se enfadó, diciéndome: ¿cómo tú sabes que soy una pecadora? Que soy no salva. Soy una persona que es exenta de pecado. Me escribió así. Porque ella se enfadó porque yo citaba una palabra: Dios no oye a los pecadores. Así, ella buscaba sobre la oración, cómo podría acercarse, pero no quiere escuchar la palabra, no quiere saber la voluntad de Dios, solo pedía. Así se cortó, me daba mucha pena. Así, muchos buscan a Dios pidiendo sus deseos, pero ¿qué es el problema? Se aparta su oído para Dios. Por eso
este versículo nos enseña muchas cosas. Muchas personas no quieren escuchar, no les interesa la palabra ni siquiera a Dios, sino solamente piden a Dios. Pero esa oración, al final y al cabo, es una oración abominable. Por eso aquí dice que aparta su oído para no oír la ley. Su oración también es abominable. Cuando leemos el libro de Samuel, cuando vino la voz de Dios, Samuel, ¿cómo respondió? Habla, Señor, que tu siervo oye. Esa es su actitud. Pero en cambio, muchas personas actuales, ¿qué dicen? Oye, Señor, que tu siervo habla. Solo quiere hablar. Pero en nuestra vida de fe debe ser primero en escuchar su palabra y luego, conociendo su voluntad, podemos orar correctamente. Por eso siempre debemos ocuparnos en escuchar. Para empezar un día, primero debemos escuchar, meditar. También asistiendo en las reuniones con los hermanos, siempre debemos escuchar primero. Entonces, discerniendo su voluntad, podemos orar correctamente. Esa oración será agradable a Dios y esa oración será oída. Por eso hoy hemos meditado sobre este tema. Hasta aquí, que tenga una buena semana en el Señor. Gracias.